Hoy vamos a hablar un poco de la historia del corregimiento de San Bartolomé. Hola, muy buen día. Soy Mariana Gómez López, estudiante de la institución educativa Mariscal Robledo. Estoy en el 4º grado y soy integrante del proyecto de UNDAS en el cual estamos trabajando este año. Esto es Inclusivar. Bienvenidos. Para hoy tenemos dos invitados muy especiales. Ellos son Gustavo Adolfo Galvi Zuleta, nuestro corregidor en San Bartolomé, y el señor Francisco Javier Arias Alzate, quien vive en la vereda El Alto de Pozo. También veremos un recorrido que hicieron algunos compañeros junto con las profesoras Ariana y Teresita a la Piedra de Pipinta. Así que vamos a ver el programa. Hola amigos, nosotros somos Inclusivar. Hoy nos encontramos con el señor corregidor Gustavo Adolfo Galvi Zuleta. Mucho gusto tenerlo en el programa. Hola Maris, un saludo muy especial para todas las personas que están viendo este magnífico programa, un proyecto de la institución educativa Mariscal Robledo, y qué más, que es para hablar de nuestro hermoso corregimiento San Bartolomé, que a propósito de este año se celebrarán sus 132 años de ser creado como corregimiento. En nuestra investigación estamos muy interesados en saber todo sobre San Bartolo. Gustavo, ¿usted qué nos puede contar sobre eso? Bueno, Damaris, pues los datos y los apuntes que nosotros tenemos y en los archivos se reposan algunas curiosidades sobre la historia de San Bartolomé. Entre ellas está la era prehispánica de nuestro pueblo, donde tuvieron injerencia los indios pozos, los cuales se ubicaron en la loma, valga la redundancia, de la vereda Alto de Pozo. Allí reposa una piedra que era como la vivienda de estos indios, ¿cierto? Los indios practicaban la antropología ritual. ¿Qué quiere decir la antropología ritual? Que era la costumbre de ellos sacrificar cada martes un hombre para comer su carne y beber su sangre. También tenemos un dato de la era cuaternaria que nos habla sobre un mastodonte gigante que sus restos los hallaron a las orillas del río Pozo en el año de 1942, en el mes de septiembre. Entonces, lo que nos dice la historia es que estos restos reposan en un museo de los Estados Unidos y otros en el Museo Antropológico de la Universidad de Antioquia. Con él hallaron un caracol clasificado como la especie Poteria cingulata. Muy interesante todo lo que nos cuenta sobre San Bartolomé. Sí, claro, y también hay un dato importantísimo que marca la historia de San Bartolomé, y es el paso del mariscal Jorge Robledo por nuestro territorio. El mariscal Jorge Robledo fue un conquistador español, nacido en Úbeda a principios de los siglos XVI, y en 1536, junto a Sebastián de Belalcázar, pisó nuestras tierras. También, ¿qué es lo que marca la historia de San Bartolomé con el conquistador español? Que fue asesinado en la loma del Alto de Pozo, aquí en nuestro territorio, el 5 de octubre de 1546, ¿sí? Por orden de Sebastián de Belalcázar, cuando él vino a nuestro departamento, a nuestro territorio, fue en compañía del mismo Sebastián de Belalcázar, ¿sí? Y él fue quien lo mandó a asesinar el 5 de octubre de 1546. Se dio su muerte, en la historia nos cuenta que fue en la vereda Alto de Pozo. Después de que lo asesinaron, dice la historia que se retiraron los
los españoles y los indios lo sacaron del hueco donde lo habían enterrado y nos cuenta la historia que se lo consumieron, se lo comieron. Como estamos hablando del mariscal Robledo, quiero preguntar qué tanta influencia tuvieron los españoles en la creación del corregimiento. Los datos y en los archivos pues no reposa algo como tal de que los españoles tuvieran que ver con la creación de San Bartolomé o del punto ahora donde es San Bartolomé. Lo que nos cuentan nuestros historiadores, nuestros apuntes, nuestras curiosidades, es que nos hablan de unas posibilidades de la fundación de nuestro corregimiento como tal. Una, la colonización antioqueña, y la otra, la huaquería, ¿cierto? La colonización condujo hacia nuestro terruño emigrantes de pueblos de Antioquia como Sonsón, Abejorral, ¿sí? Y entonces de allí supuestamente se creó San Bartolomé. En 1870 en San Bartolomé se construyeron las primeras casuchas, como le decíamos antiguamente. Nos cuentan pues los datos y las anécdotas de nuestros antepasados, pero también hay algo muy elemental en la historia de la creación de nuestro corregimiento o de nuestro centro poblado, que es por el territorio donde está ahora, la ubicación geográfica donde está nuestro corregimiento, nuestro centro poblado, era sitio obligado del paso de los arrieros provenientes de Supía, de Marmato, ¿sí? De Aguadas, Pácora. Entonces por este sitio pasaban arrieros porque era un camino obligado para ellos pasar y lo tenían también como sitio de descanso. Entonces a medida que los arrieros pasaban con sus recuas de mulas, se fue ensanchando la zona de ubicación de hoy de San Bartolomé, y ellos armaban como un tipo de cambuches y espacio para su descanso. En un paso de esos nos cuentan nuestros antepasados, ellos traían una familia de ellas se asentó aquí en San Bartolomé, se asentaron, y el dato curioso era que ellos sabían construir la teja de barro, lo que conocemos, lo que cubre los techos de nuestras casas, que es algo muy bonito porque es algo que lo hacen manualmente y artesanalmente. Ellos se ubicaron por el sector de la iglesia, bajando hacia la finca del Guayco. Allí montaron su procesadora de tejas, sus hornos, y empezaron a vender tejas, y así es como nos cuentan que fue surgiendo nuestro corregimiento San Bartolomé y se fue formando el caserío que hoy conocemos, que está ubicado en la cordillera central y que tiene demasiada historia para contar, es demasiado rico en historia, y que hoy estamos rescatando eso, lo que tenemos para contar de San Bartolomé y para darlo a conocer. Ya que estamos hablando de San Bartolomé, que por cariño le decimos San Bartolo, ¿cuál es su verdadero nombre? Sí, precisamente, San Bartolo o San Bartolomé es una discusión bizantina, aunque algunos documentos de 1878 hablan de San Bartolo. También hay que analizar que si lleva el nombre del patrono, entonces su nombre real y como lo debemos llamar es San Bartolomé. Entre el año 1936 y 1940, el presbítero Álvaro de Jesús Bedoya
quiso cambiar el nombre del corregimiento por el de Robledo y se basó en el paso del mariscal por nuestra tierra y en el hecho histórico que dejó en el territorio. Gustavo, ¿y cuándo fue creado San Bartolomé Corregimiento? En el año de 1890, por el acuerdo del Consejo Municipal número 9. Dentro de esta parte de creación de historia y cómo fue creado el corregimiento, en el año 1914 el alcalde Antonio Javier Botero quiso suprimir el corregimiento de San Bartolomé, pero su propuesta no tuvo éxito ante el gobernador Emilio Robledo. El primer corregidor surgió entre el año de 1890 y 1899, el cual se llamaba Nemesio Gaviria, apodado el de la mano multada. Lo llamaban así debido a su fuerza descomunal que tenía en una de sus manos. Dice la historia que construyó el camino que lleva hacia Liñaderos. Entre los datos está que no sabía escribir. ¿Y cuál era la economía que movía el corregimiento en ese entonces? Pues inicialmente en nuestro libro reposa que proliferó el cultivo de tabaco y era tanto que tuvieron que crear un estanco para que todos los cultivos debían de ser denunciados y pagar un impuesto. Rafael Grisales de la vereda Alto de Pozo fue uno de los que más se dedicó a este cultivo de tabaco. La actualización de la agricultura siguió y vinieron otros métodos de sustento para la región y para la economía, y ahí fue donde surgió la ganadería, el café, la caña de azúcar, el plátano, el banano y ahora en la actualidad otros cultivos como lo es el aguacate y otros árboles frutales y cítricos. Y cuéntenos un poco por qué hablamos de la plaza de arriba y la plaza de abajo en San Bartolomé. Sí, en San Bartolomé existen dos plazas, pero antes, como dato particular de San Bartolomé y que se diferencia de muchos corregimientos, de muchos municipios, es que su iglesia no está en el parque principal como lo vemos en otras partes, sino que su iglesia está como a la entrada principal del pueblo en la vía hacia el norte. Y tú me decías de que San Bartolomé se habla de dos plazas, sí. En San Bartolomé se habla de dos plazas, está la plaza de arriba y la plaza de abajo. En la plaza de arriba, ¿qué se encontraba? Allí existía el teatro y esto era demasiado famoso antes en nuestro centro poblado y era el centro de todas las actividades. Allí estaban todas las entidades, incluso existía un calabozo o una cárcel. Ante el auge de esto se creó la plaza de abajo, la que está actualmente, donde se encuentra el busto del mariscal, del conquistador Jorge Robledo. Y ya para terminar, cuéntenos sobre alguna leyenda que haya escuchado. Sí, en San Bartolomé existen demasiadas leyendas típicas de pueblo, como también lo acompañan los apodos, como se dice vulgarmente, el sobrenombre de una persona. No se le llama por su nombre de pila, sino por el remoquete. También existen leyendas, y aquí encontré una en el libro de historia de San Bartolomé, el cual escribió el señor Uriel Orozco, quien ya falleció, profesor de idiomas en la Universidad de Caldas, y le dejó como regalo a San Bartolomé
un siglo de historia en conmemoración a la celebración de los 100 años. Y aquí reposa la leyenda del Maniseco, ¿cierto? Este personaje, cuyo nombre se ha perdido en el tiempo, era un sujeto muy corpulento que existió en San Bartolo hace muchos años. Tenía una mano mocha y en la otra una fuerza descomunal. Gustaba del trago y la ranchela. En cierta ocasión fue desafiado por uno de sus coterráneos en el viejo café del Rincón. El Maniseco hizo caso omiso a las palabras del agresor, disimulando serenamente. Aquel hombre pensó que el Maniseco actuaba cobardemente al no hacer caso de sus amenazas, pero cuando pasó junto a él rumbo al orinal, el Maniseco descargó su mano violentamente contra él, propinándole tremenda paliza. También como esa está el rico avariento, Jesucita, el judío errante, el tesoro de Pipintá, y de verdad que San Bartolomé es muy rico en historia, y qué bueno que estén haciendo este proyecto, estas actividades en pro de rescatar la historia de nuestro hermoso centro poblado. Muchas gracias por haber asistido a nuestra entrevista y habernos contado todos estos saberes que ha adquirido. Sí, créame que para mí es un honor haber cumplido con este espacio, y qué más que es para hablar de nuestro hermoso corregimiento San Bartolomé, donde se recopilan y se refresca la historia de nuestro hermoso corregimiento, donde algunos datos se basan en el libro Un siglo de historia de Uriel Orozco Gómez. Muy buenos días, mi nombre es Damaris Ortiz, estudiante de la institución educativa Mariscal Robledo. Hoy nos encontramos en la vereda Alto de Pozo con don Francisco Javier Arias Alzate. Don Francisco, qué rico tenerlo hoy en el programa. Gracias, Damaris. Don Francisco, tenemos conocimiento que usted conoce mucho de San Bartolo y queremos que nos cuente cómo celebraban el 20 de julio en sus tiempos de estudiante. Bueno, en mi época había algo muy especial, era una fiesta patria, ¿cierto? Entonces se celebraba con soldados al estilo antiguo. Se recogía en la cueva de Pipintá, se sacaba la llama olímpica y desde ahí unos jóvenes al trote y otros haciendo guardia de honor a caballo subían hasta el pueblo y ahí se prendía otra llama que se custodiaba toda la noche y luego salían. En ese momento de prender ahí en San Bartolomé se la llevaban para Castilla, la recogían los estudiantes de Castilla por ahí en el Escobal. Luego venían otros de Pácora y la recogían como por San Francisco y así la iban llevando por los pueblos. Entonces al otro día se hacía desfile, había una revista que preparaban los alumnos de las escuelas, las niñas y los niños, y era bonito, se colocaba la bandera de Colombia en todas las casas, era un día muy especial. También hablaba el corregidor, el comandante de la policía y el sacerdote, todos tenían palabras para mencionar ese día, hacer un recuerdo de ese día, como es la independencia de Colombia. Don Javier, qué bueno, no conocíamos sobre esto. Don Francisco, en su tiempo de estudiante, estudiaban una materia que se llamaba Historia Patria. ¿Qué nos puede contar sobre esto? Bueno, en la Historia Patria se contaba todos los anécdotas o antecedentes de la época de la conquista, de la época del descubrimiento de América y sobre todo del tiempo de los españoles aquí en Colombia. Ahí aparece una historia o una leyenda sobre Jorge Robledo, que fue el que caminó por todos estos lugares conquistando a los aborígenes. Acá hay una región, o así, aquí donde estamos, en el Alto de Pozo, hay una cueva, una roca
que se llama la Cueva de Pipintá, que es el lugar donde él se encontraba con los indios y donde a él fue ajusticiado por Pizarro, que era un comandante que seguía las órdenes de... No, perdón, no era Pizarro, era Sebastián de Belalcázar, sí. Y seguía las órdenes de Pizarro. Entonces él lo detuvo porque ya había dominado a los indios en esta región, entonces lo detuvo que porque esto era de Pizarro. Ahí ya lo sentenció a muerte, a la muerte de garrote, pero no era que a él lo iban a matar a punta de palo, solamente que lo amarraban a un árbol o a un árbol grueso y le colocaban un cordel en la nuca y apretaban, entonces ahí lo asesinaban. Así murió él, pero era por pura envidia, porque él ya era amigo de los indios y la iba bien, ellos no le peleaban a él y le ofrecían muchos regalos de oro. Cuando esto sucedió, entonces ya los indios se desaparecieron y ya cuando los volvieron a ver ya no tenían ni una joya, no tenían ni aretes, ni narigueras, ni collares, no tenían nada, todo lo habían desaparecido. Es ahí donde está el asunto de las huacas, y por aquí han encontrado, ahí sí es como ollas grandes de barro, y ahí meten objetos, en otras meten restos o los cuerpos de los indios, y entonces ahí aparece porque los enterraban como con familiares y todo. Eso era una ceremonia que hacían ellos. Entonces ahí es donde están las huacas, donde encuentran narigueras, se encuentran collares, se encuentran muchas cosas que hacían los indios en esa época. Nosotros en el proyecto de Ondas nos encontramos leyendo un libro, se llama San Bartolomé, un siglo de historia, escrito por Uriel Orozco en Manizales en 1997. Nosotros en la parte que íbamos leyendo decía que mataron a Jorge a garrote. Nosotros entendíamos por eso que lo agarraban a palazos y así lo mataban. Muchas gracias por sacarnos de la duda. Ya sabemos cómo es que fueron las muertes a garrote. Con mucho gusto. Don Francisco, nosotros hemos escuchado hablar mucho sobre el mito de las huacas, sobre los jueves y viernes santos que las personas iban a buscarlas. ¿Usted qué nos puede contar sobre eso? Bueno, eso es, sí, digamos un mito, una historia que ha funcionado casi toda la vida. La gente cree y se van a la medianoche a mirar donde se hace como una hoguera. Dicen que si la hoguera es pequeña y no sube mucho, que es pequeña la huaca, pero que si sube mucho y se ve muy grande, sí es una huaca muy grande. Y dicen que ha habido gente que ha sacado huacas así, pero eso no se ha confirmado nunca, porque el que saca algo no va a contarle a todo el mundo, porque sería como echarse la soga al cuello. Todo el mundo quería ir a apoderarse de lo que tiene, ¿no? ¿Y precisamente qué es lo que sacan? Sacan narigueras, sacan collares y argollas, todo lo que hacían los indios antiguamente, que eran para ellos colgarse en las orejas, pegarse en la nariz y colocarse al cuello, en las manos, en las piernas. Ellos utilizaban siempre eso como un adorno para el cuerpo. Don Francisco, ¿usted alguna vez ha entrado a la piedra? Realmente no he entrado ahí a la cueva, he ido hasta allá y he estado cerca, pero no me he atrevido a entrar porque hay muchos animales ahí. Dicen que hay serpientes, que hay murciélagos, y no la voy bien con esos animalitos, pero lo que dicen es que antiguamente la gente se entraba hasta ciertos salones, que habían varios espacios donde la gente iba con mechones, pero que por la falta de oxígeno se apagaba lo que llevaran prendido, que fuera pues como mechones con gasolina o petróleo, algo que les diera luz. Pero en el punto nadie ha afirmado algo, que no, que sí, que fui hasta la cuarta o hasta la quinta pieza. Eso era lo que decían. La historia es que por ahí se iban hasta Guadar, donde hay otra, los indios se iban hasta Guadar, donde hay otra roca parecida a esta roca de acá de San Bartolomé,
y también la llaman Pipintá. Entonces es una historia que circula, pero nadie la puede asegurar. Muchas gracias, don Francisco. Aprendí muchísimo. Esto se lo explicaré a mis demás compañeros para que también sepan de esto. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Que te vaya bien. Bueno, el día de hoy nos encontramos en la Piedra de Pipintá, monumento histórico inaugurado por el doctor Emilio Echeverry Mejía, gobernador de Caldas. Doctor Orlando Ríos Galvis, alcalde municipal. Agradecimiento especial al doctor Francisco Javier Cruz Prada, director Copo Caldas, Alto de Pozo, Pácora, abril 30 del 2005. Acá podemos apreciar el bello municipio muy querido Marmato. A nuestro bello corregimiento San Bartolomé, la colina del norte. Ya vamos entrando con nuestros estudiantes y mi compañera Adriana, que somos los que estamos realizando la investigación para recuperar la historia de nuestro corregimiento. Y por ende, la historia de la cueva de Pipintá. Bueno, acá vamos a mirar hasta dónde podemos entrar. Pues sabemos que ya se han cerrado muchos espacios acá en la piedra. También porque no hemos sido juiciosos como con ellos, de venir a recuperarla, a tenerla en buenas condiciones para que sean muchas las personas que vengan y conozcan nuestra historia. Yo voy a bajar otro poquito. Mire. Primero se podía avanzar más, y lo digo porque en cierta oportunidad cuando la caravana turística estuvo en nuestro corregimiento, trajimos a las personas y podíamos avanzar una habitación más, hasta 2. En el día de hoy, no, ya está totalmente selladas esas entradas. Ah, sí, aquí nos acompañan los murciélagos, claro. Pero no nos hacen nada. Hemos llegado al final de nuestro programa, esperamos que te haya gustado. Si ha sido así, por favor, apóyennos con un me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones.